Gracias. Ante todo, simplemente quería decir que para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Me gozo en el Señor, es verdad que con este privilegio de poder compartir con ustedes, para mí, yo simplemente estoy aquí para servirles, hermanos. No soy la autoridad, ¿okay? No soy la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Y yo simplemente soy el siervo de Dios que viene a abrir la palabra para que nosotros, juntos como hermanos, podamos escudriñar lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Él es la autoridad. Así que vamos a comenzar en Gálatas capítulo 1 y vamos a estar en esta carta, en esta letra tan linda del Señor a través del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Quiero decirles que les amamos allá en Miami, siempre estamos orando por Nicaragua y por las iglesias aquí en Nicaragua, que el Señor en verdad se glorifique y que la gracia de Cristo Jesús sea expandida por todo nuestro país precioso, que hace 30 y pico de años no lo había visto, pero al venir aquí, como que la sangre lo llama a uno, ¿verdad?, a su país. Vamos a comenzar leyendo simplemente el saludo de Pablo a las iglesias de Galacia. ¿Okay? Pablo, para aquellos que tal vez no saben esto, quiero darles un poquito de historia. Pablo, estando en la iglesia de Antioquía por varios años, después de servir ahí, él es mandado, en Hechos capítulo 13, él es mandado por la iglesia con su amigo y su hermano en la fe, Barnabás, y ellos van a su primer viaje misionero, en el cual ellos plantan estas iglesias en la provincia de Galacia, ¿okay? Que es lo que llamamos hoy en día el país de Turquía, ¿verdad? Y entonces él planta estas iglesias y al dar su vuelta, él regresa a casa. Y cuando regresa a casa, él comienza a escuchar que hay unos maestros judaizantes que han infiltrado estas iglesias y están enseñando otro evangelio. Entonces, inmediatamente Pablo escribe esta carta a ellos para explicarles, para prácticamente exhortarles a ellos que no se vuelvan de la gracia de Cristo a otro evangelio, pero que se acuerden del mensaje precioso de la gracia de Cristo que Él les dejó. Y entonces vamos a comenzar con este saludo, simplemente 5 versículos, y después entramos en explicar lo que dice Pablo. Vamos a comenzar. Versículo 1, Gálatas 1 al 5, dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante nombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que estaban conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos que tú desmenuces estas palabras en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que no simplemente nosotros conozcamos de la gracia, conozcamos de tu evangelio, pero que tu evangelio sea derramado, Señor, en nuestros corazones, estampado por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era niño, aquí en Nicaragua, yo vivía aquí hasta los 10 años. A los 10 años mi mamá me sacó
y me fui a los Estados Unidos y estuve ahí hasta el año pasado. Pero cuando yo vivía en Nicaragua, yo me acuerdo de la casa de mi abuelita, me acuerdo mucho porque vivimos en la casa de la abuelita, y me acuerdo que mi abuelita, ella cocinaba en una estufa. Ahí en Miami le dicen estufa, no sé si aquí se dice estufa también, pero era un hueco así, ¿verdad? Donde ponían carbón y madera, y ahí mi abuelita cocinaba, y a mí me encantaba ver esos carbones, esa madera así al rojo vivo. No sé, hay algo con el niño que le encanta el fuego, ¿verdad? Hay algo que cuando uno es niño le encanta, tiene esa curiosidad de ver el fuego, ¿verdad? Es más, me quemé como 2 o 3 veces, me tuvieron que llevar al hospital, pero ese fuego, esa niña, me llamaba la atención. Y vamos a ver esta mañana, a través de este simple saludo de Pablo a la iglesia de Galacia, que de la misma manera que ese fuego me llamaba la atención como niño, este saludo nos va a activar, nos va a llamar la atención inmediatamente, nos va a meter completamente en lo que es el Evangelio, porque Pablo es bien directo, bien rápido, él simplemente explica lo que es el Evangelio. Pablo no simplemente nos está dando una reflexión religiosa. No. Pablo nos está, así como yo, curioso de niño, Pablo nos está dando el carbón del Evangelio, ese fuego del Evangelio. En los primeros versículos, él nos está dando eso. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos, escogimos esta carta porque esta carta nos va a verdad enfocar en lo que es el Evangelio de Cristo. Ahora, toda la Biblia, todo el consejo de Dios es vivo y eficaz y digno de nuestra atención. Pero yo creo que no hay mejor libro en el Nuevo Testamento del cual estamos estudiando en esta semana. Porque el libro de Gálatas es una carta que fue escrita, como les dije, a un grupo de iglesias nuevas en el centro de Asia Menor. Y un grupo de iglesias que después de haber recibido ese evangelio con gozo, después de haber recibido ese evangelio, como dice Pablo, de una manera de que estaban dispuestos hasta de sacarse los ojos para darle a Pablo vista. Porque parece que Pablo había llegado con una infección en sus ojos. Y Pablo dice que se gozaban de escuchar el mensaje de ese evangelio. Y cuando Pablo escribe esto, él lo está escribiendo a estas personas que ahora, en menos de un año, ya se estaban desviando del evangelio. Y en la segunda charla vamos a ver qué es ese desvío. Porque en el versículo 6 inmediatamente Pablo dice que ellos se están desviando del evangelio, ¿verdad? Entonces, esta carta, ¿verdad?, que nos va a explicar el grave peligro que nosotros como cristianos tenemos de desviarnos de la gracia de Cristo. Esta carta nos permitirá aprender de nuestros hermanos de Galacia en el año AD 48, ¿verdad? Y mientras nosotros vemos la respuesta de Dios a este peligro que enfrentan estas iglesias, nosotros también vamos a aprender que nosotros también tenemos los mismos peligros. Nosotros también somos sutil a los mismos errores. Hermanos, nosotros somos tan propensos a pervertir el evangelio que los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros somos anti-evangelio. Por naturaleza nosotros somos religiosos. Creemos que a través de nuestro poder, en nuestras propias capacidades, merecemos el favor de Dios. Entonces mi deseo en esta mañana, y creo que es el deseo de Dios para nosotros en esta mañana, es que podamos prestar mucha atención a la palabra que este saludo nos está dando del apóstol Pablo, y que mientras lo hacemos, que podamos comprender, ¿okay?, qué es
el Evangelio. 4 puntos vamos a ver en esta mañana rápido. ¿Okay? El Evangelio, hay 4 puntos que vemos en estos versículos. El punto número 1 que vemos, la verdad número 1 que Dios presenta en estos versículos, es que el Evangelio viene de Dios. El Evangelio viene de Dios, no del hombre, de Dios. Miren el versículo 1 lo que dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Y todos, hermanos, que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Sí? A medida que nosotros leemos estos versos, nosotros podemos fácilmente acusar a Pablo de ser un hombre frío, de ser un hombre orgulloso, ¿verdad? Porque, oye, Pablo, si esta gente te recibieron con manos abiertas, si esta gente te ofrecieron hasta sus propios ojos, Pablo, ¿por qué lo vas a saludar tan fríamente? ¿Verdad? Y nosotros pudiéramos pensar que en este saludo debería de ser un saludo con mucha más alegría, con mucho más amor, con mucho más cuidado, ¿verdad? Un saludo de celebración, hermanos, ya llevan casi un año de estar predicando el Evangelio. Pero no es el saludo de esa manera, ¿verdad? Inmediatamente lo que vemos es que Pablo inmediatamente saluda con algo bien directo. Prácticamente él está diciendo: yo soy el apóstol Pablo, y yo no vengo de parte de hombre ni de hombre. El mensaje que yo les traigo no es un mensaje de hombre. Ahora, la palabra apóstol simplemente significa el que ha sido mandado, el mensajero. No como los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Y el apóstol, ¿verdad? No, él simplemente el mensajero. Y él dice que el mensaje que él trae no es mensaje de hombre, pero es mensaje que ha sido dado por Dios. El Evangelio es un mensaje que viene de arriba de Dios. Y tenemos que ver, hermanos, porque aún así nosotros podemos decir: pero ¿por qué Pablo es tan frío? ¿Por qué él va tan al punto? El Pablo así, él es un hombre seco. Yo vivo en los Estados Unidos y los americanos no hay, pero muchos de ellos son bien secos. No te abrazan, no te... ¿no? ¿Será Pablo así? No, Pablo no es así. Pablo actúa de esta manera en su carta por una razón. ¿Por qué? Porque déjenme enseñarles en otra carta donde Pablo actúa diferente. Pablo le escribe a los corintios en 1 Corintios del 1 al 9, y Pablo, el saludo de Pablo es completamente diferente. Miren conmigo 1 Corintios 1 del 1 al 9, y el saludo de Pablo es mucho más más amoroso. Miren cómo Pablo les escribe a los corintios. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros. Él le da gracias al Señor. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿verdad? ¿Por qué es Pablo tan frío con los Gálatas y tan cariñoso con los corintios? Incluso él da gracia a Dios por la forma en que los corintios han sido enriquecidos en Cristo. Él da gracia por el testimonio acerca de Cristo que fue confirmado entre ellos. ¿Cómo puede tener Pablo tanta paciencia con los corintios y estar tan aventado con ellos, verdad? Y sin embargo ser tan directo al grano con los Gálatas? ¿Eran los corintios más santos que los Gálatas? Bueno, vamos a ser el juez de eso. Hasta ahora lo que hemos visto en las iglesias de Galacia es que han empezado a distorsionar el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 6. ¿Qué significa eso? ¿Será que Pablo los trata de esa manera porque tal vez ellos se están emborrachando en la mesa de comunión? ¿Será que Pablo los trata de esa manera porque tal vez ellos hay divisiones entre ellos y se están demandando entre sí mismos en los tribunales mundanos? ¿Es por eso que Pablo los trata así, de esa manera? ¿Será que tal vez Pablo los trata de esa manera porque ellos están adulterando los unos con los otros y la congregación está celebrando el adulterio de un hijastro con su madrastra? ¿Será por eso que Pablo los trata de esa manera? Tal vez es porque están más interesados en los dones espirituales que en el amor de Dios. ¿Será por esas razones las cuales él trata a los corintios de esa manera y a los gálatas de otra manera? ¿Por qué, si los corintios son los mundanos de la iglesia, por qué Pablo es tan paciente con ellos? Mas los gálatas, que quieren servir a Dios de tal manera que ellos mismos están circuncidando para obedecer la ley, ¿por qué Pablo es tan recto con ellos? Porque si nosotros en la iglesia de hoy en día nosotros dijéramos que los gálatas esos son los hombres santos, esos son los hombres que quieren seguir a Dios porque quieren seguir la ley, al pie de la ley, y los corintios, esos son unos mundanos, ni pasé por ahí. Pero aquí está el revés. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir. Porque Pablo tiene más fe y esperanza por los corintios que por los gálatas. Por eso. Porque no hay ninguna mención en la carta a los gálatas de cualquier tipo de que estén mundanos. Pero Pablo tiene fe por los corintios porque él sabe que es el evangelio de Dios el que nos santifica. Él sabe que es la obra de Dios la que va cambiando el corazón del hombre. Y el problema con los gálatas es que ellos están huyendo de la obra de Dios. Ellos se están apartando de la única esperanza que tenemos de ser santificados, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos trata de esa manera. Por eso, hermano, tenemos que entender que el problema en Corintio es uno con mucha esperanza, porque nuestra justicia es la justicia de Cristo. Y por eso Pablo va a tratar con el comportamiento mundano de los corintios, pero él tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero si nosotros nos apartamos de ese evangelio, estamos perdidos. No hay esperanza. No hay esperanza para nosotros. Eso es
la razón por la cual Pablo es tan recto. Él es tan recto. Él quiere que ellos sepan que este mensaje no viene de hombres, pero que este mensaje viene de Dios. Y Él quiere llegar al punto completamente y explicarles qué es lo que ellos han recibido con este mensaje, con este evangelio. ¿Qué es lo que significa este evangelio? Y aquí vamos a ver la verdad número 2. Y la verdad número 2 es que el evangelio es un mensaje de gracia. El evangelio es un mensaje de gracia. Inmediatamente después de que Pablo establece que la autoridad de Cristo en el mensaje del evangelio es la autoridad de Cristo, no de Él mismo, ¿verdad? Él nos muestra lo que Él había predicado en su primer viaje misionero. Y Él dice en el versículo 3: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ve? Pablo hace un resumen de forma concisa en el Evangelio de su saludo. Él no simplemente está saludando a los Gálatas, pero está describiendo el Evangelio en pocas palabras. Y mi observación ha sido que nosotros utilizamos la palabra gracia bastante, ¿verdad? La utilizamos bien libremente. Comúnmente decimos: he recibido mucha gracia. Pero creo que no entendemos la gracia y menospreciamos la gracia. La gracia es el don más grande de Dios para la humanidad. La gracia es el libre favor de Dios, independiente completamente de cualquier mérito humano. La gracia es la bondad de Dios a los que no la merecen. Si la merecieran, no fuera gracia. Dios no nos salva por medio de una mezcla de la bondad de Dios y de nuestra santidad, sino que Pablo nos está enseñando que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es una acción de la gracia de Dios. Es por gracia. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando el Señor los salvó. Quizás algunos de ustedes nunca, tal vez yo estoy diciendo eso y están diciendo: ¿qué significa salvar? ¿De qué? Pero yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Yo era un muchacho vago, 23 años, viví en la calle prácticamente, fumando marihuana, tomando guaro, en Miami, viviendo la vida buena, ¿verdad? Trabajaba un poco de construcción y después me iba a parranquear todas las noches. Mujeres, vicios. Y un día, en la playa, unas muchachas en bikini me invitaron a la iglesia. Y la única razón por la cual yo fui a la iglesia fue por ellas. La única razón. Cómo Dios usa aún nuestros deseos mundanos para traernos a sus pies. Y yo entré a esa iglesia bautista. Había unas cuantas viejitas ahí, ¿verdad? Una iglesia hispana. Y entré y me senté. Botas, jeans y camisa apretada, ¿no? Porque hace casi 20 años hacía mucho ejercicio y pelo rubio, linchado, ¿verdad? Con fijaretes aquí, fijarete. Entré a esa iglesia y me senté. Comenzó la música, de repente el pastor se para. Y cuando yo comencé a escuchar que tanto que yo pensaba que yo era bueno y que Dios había sido malo conmigo porque me había apartado de mi familia, no tenía nadie, y tanto eso, y Dios me mostró que en verdad
santo. Y eso me quebrantó a mi rodilla. Y cuando pude entender que el juez se bajó de su puesto y entró a mi mundo, y que ese juez perfecto, lindo, precioso, vivió la vida que yo no podía vivir porque yo había fallado, y después vivió la muerte que yo merecía en mi lugar. Eso me quebranta el corazón hasta este día. Cantamos de lo precioso que es el Evangelio, que yo lloro. ¿Por qué? Porque me conmueve que Dios haya hecho eso por un miserable. Yo no merecía su gracia, pero Él me la dio. Y eso es lo que Pablo les está recordando a los Gálatas. Les está recordando que este es un mensaje de gracia. Y les dice gracia a vosotros. Y después les recuerda que a través de la gracia obtenemos la paz. La gracia es un regalo de amor totalmente inmerecido, completamente desatada de cualquier obra humana, iniciada completamente por Dios y ni siquiera muchas veces lo podemos comprender. Es incomprensible. Por eso Cristo nos dice que para conocer la vida eterna es conocer al Dios y conocer a aquel que le mandó. Vamos a pasar una vida eterna conociendo las maravillas de la gracia de Dios. Entonces la gracia no surge de ningún otro origen, surge del origen de Dios. Pero la gracia no es el mensaje del Evangelio, no es simplemente un mensaje de gracia, es un mensaje de paz. Y esa es la verdad número 3. El Evangelio es un mensaje de paz. Porque Pablo dice gracia a vosotros y después nos recuerda qué es lo que esa gracia nos dio. ¿Qué nos dio la gracia? Nos dio paz. Gracia a vosotros y paz. ¿Paz con quién? Paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿sabes? Todo el mundo quiere paz, ¿verdad? Todo el mundo desea paz. Paz para muchas personas significa simplemente disfrutar de la vida, tener una sensación buena de uno mismo, ¿verdad? Eso es la paz para muchas personas. Sentirse que uno tiene propósito en la vida, tener una buena cena romántica con su esposa, con su esposo, ¿verdad? La paz es poder ir al trabajo y que no haya ningún problema, que todo me salga bien, que todo sea como yo quiero. Esa es la paz que el mundo está buscando, ¿verdad? Pero esa no es la paz de la cual nos habla aquí Pablo. Pablo nos está hablando de la paz que viene de Dios. La paz que viene de Dios. Y uno dice muchas personas, pero ¿paz de qué es? Yo no soy enemigo de Dios. Yo y Dios somos pana, ¿no? Somos amigazos desde chiquitos. No. Paz, ¿por qué? Porque todos nosotros, debajo de un Dios santo y glorioso, somos enemigos de ese Dios. Porque nosotros hemos fallado la ley de Dios. Dios ha expuesto su ley y todos nosotros hemos quebrado esa ley. Ahora, muchas personas me dicen, no, pero yo soy bueno, pastor. Yo soy bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño examen de qué buenos somos. ¿Okay? Primer mandamiento: amarás a tu Dios, ¿verdad? Con todo corazón, lo cual, ¿verdad? ¿Quién de nosotros podemos decir que hemos hecho eso? Ninguno. Ese es el más difícil. Cuando el joven rico viene donde Jesús y le dice, Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Ese es el que el Señor le enseña que no lo ha guardado, porque él ama su dinero más que a Dios. Pero mi hermano, aún los más fáciles. ¿Cuáles de nosotros nunca ha dicho una mentira?
¿Qué nos hace eso? Mentirosos. ¿Cuáles de nosotros nunca hemos tomado algo que no nos pertenece? ¿Sabe qué es eso? Ladrón. ¿Cuáles de nosotros no hemos visto a un hombre o a una mujer y la hemos codiciado o codiciado en nuestro corazón? ¿Qué es eso? Adulterio. ¿Cuántos de nosotros no odiamos a ciertas personas en nuestras vidas? ¿Qué es eso? Asesino. Todos hemos caído de la gracia de Dios y todos somos enemigos de Dios. Y Pablo nos recuerda que el mensaje del Evangelio es un mensaje que viene de Dios, no de hombre, que es un mensaje que trae gracia porque ninguno de nosotros lo merecíamos, y esa gracia lo que nos da es paz con Dios. Cristo vino y al venir y a morir por nosotros, lo que Cristo nos ha dado es paz con Dios. Ya no somos enemigos. Es más, Cristo me ha traído a ser hijo de Dios. Yo ahora me siento delante de la presencia de mi Padre, aunque he fallado, aunque yo sigo siendo pecador, yo no soy santo. Aunque yo todavía tengo mis luchas con el pecado, cuando Dios me ve a mí, Él ve la santidad de Cristo. Y esa es mi paz. Esa es la paz que yo tengo con Dios. Es la santidad de Cristo, no la mía. Yo quería hablarles un poquito antes de terminar y después vamos a hacer preguntas. Quería hablarles un poquito que hay dos tipos de bandos de iglesias o cristianos o personas que se llaman ser cristianos. Hay un bando, ¿verdad?, que es muy liberal, que tratan de satisfacer su necesidad de paz al ignorar el mensaje de paz en Cristo, ¿verdad? Esas son las iglesias que, por ejemplo, no quieren predicar el pecado, no quieren hablar de que nosotros somos enemigos de Dios en Cristo. Iglesias donde se rasca las orejas, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere oír que Dios te ama. Todo el mundo quiere oír que Dios te va a bendecir, que Dios te va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro, sin que te digan que eres un pecador, que tienes que arrepentirte, ¿verdad? Esas son las iglesias liberales. Pero hay otro bando también. Y el otro bando se va a otro extremo. Y ese es el tipo, de iglesia que son bien conservadoras. Y esas son las iglesias que muchas veces tratan de satisfacer su necesidad de paz, asegurándose de mantener aquellos sacrificios, aquellas obras, para sentirse que Dios los ama a través de sus obras. Esas son las iglesias que dicen: mira, aquí viene aquella prostituta, cerrar la puerta, pero no la queremos. Mira, el hermanito cayó en pecado, botado, que se vaya a la iglesia, no lo queremos aquí. Esos son dos extremos, dos perversiones de la gracia, porque la gracia no es ni esto ni es eso. Y lo que está pasando aquí en las iglesias de Galacia es el último extremo de esto. Han llegado estos judiciantes a enseñar de que para ellos estar bien con Dios, ellos eran creyentes en Cristo. Ellos te decían: no, nosotros creemos en Cristo. Está bien, arrepiéntete, cree en Cristo, pon tu fe en Cristo, pero no es suficiente. Sí, Cristo te salvó,
pero ahora vos tenés que perfeccionarte en santidad. Cristo te salvó, pero ahora vos tenés que esforzarte para cumplir la ley. Prácticamente lo que estaban haciendo es tratando de convertir a estos cristianos gentiles en cristianos judíos. Tráiganme el machete. A ver. Tienen que circuncidar. Tienen que mantener la ley, tienen que mantener todos los ritos de la ley, tienen que mantener todos los días de la ley, tienen que comer como la ley nos manda a comer. Entonces están añadiendo a la gracia de Dios, están añadiendo al mensaje de la paz de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Y Pablo quiere que nosotros y sus oyentes entiendan que la única forma en que son capaces de recibir la gracia de Dios y que la única manera que podemos tener paz con Dios no es a través de nuestras obras o nuestra automotivación. La única manera es a través de la muerte, del sacrificio de Cristo. Es la única manera, y por eso Él nos dice en el versículo 4, Él nos dice que gracias a nosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y después explica qué es lo que hizo Cristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Yo les voy a decir algo que tal vez lo va a sorprender un poco. La muerte de Jesucristo no es principalmente un acto de amor. Muchas personas ponen a Cristo como este ejemplo de amor. Vamos a seguir ese ejemplo de amor. Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo. ¿Okay? La motivación de Dios sí fue amor. Pero el sacrificio de Cristo no es simplemente un acto de amor. El sacrificio de Cristo es un acto de sustitución. O sea, Cristo murió por nosotros. O sea, era necesario que hubiera una muerte, era necesario que hubiera derramación de sangre, era necesario que el perfecto Hijo de Dios muriera por los imperfectos pecadores. Eso era necesario, y eso es el sacrificio de Cristo, es una sustitución. Él murió por nuestros pecados. Entonces la naturaleza del sacrificio de Cristo es una naturaleza de sustituto. Él es nuestro sustituto. Ahora, si Dios toma el sacrificio de Cristo a favor nuestro, ¿verdad? ¿Cómo entonces es que nosotros podemos añadir a ese sacrificio? ¿Cómo podemos pensar nosotros que por nuestras obras y nuestra santidad nosotros vamos a añadir al favor que se nos ha sido dado a través del sacrificio del Hijo perfecto de Dios? ¿Saben lo que es eso? Es menospreciar el sacrificio, es pisotear la cruz de Cristo. No es suficiente. Eso es lo que es. Y eso es lo que Pablo, por eso está tan serio, por eso está tan firme, por eso está tan al punto en estos Gálatas, porque los ama y con tanto peligro de desviarse del mensaje de gracia y paz por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La última
es que el Evangelio es para la gloria de Dios. El Evangelio es de arriba de Dios. El Evangelio es un mensaje de gracia. El Evangelio es un mensaje de paz. Y último, el Evangelio es para la gloria de Dios. Miren al final del versículo 5, dice: y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las distorsiones del Evangelio, el legalismo, en este caso, es el hombre robándole la gloria a Dios. Porque como nosotros reconocemos que lo único que me salva a mí, la única esperanza que yo tengo, es el sacrificio de Cristo y nada más. ¿Ok? Toda la gloria va a Él. Él hizo eso. Él me trajo gracia. Él me trajo paz. Él me unió a Dios por su sacrificio. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros creemos que nosotros añadimos a ese sacrificio, es porque nosotros queremos la gloria para nosotros. Queremos que la gente diga: ah, qué bueno Mario es un hombre recta, bárbaro, ese hombre, ese va al cielo inmediatamente. Sí, Mario va al cielo inmediatamente por la obra preciosa de nuestro Señor Jesús. Pero no porque Mario sea un buen hombre. Entonces, el Evangelio es el mensaje de gracia, el mensaje de paz, y el mensaje que da toda la gloria a Dios.